Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un drama de aeropuerto que involucra a la mismísima Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca aparentemente tuvo un pequeño percance con su pasaporte, y les voy a contar todos los detalles jugosos. Así que prepárense para escuchar una historia que mezcla glamour, viajes y un poquito de estrés aeroportuario. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tengo un montón de contenido emocionante preparado para ustedes, así que asegúrense de formar parte de esta comunidad. Vamos a empezar. Ahora bien, hablemos de Demet Özdemir y su aventura, o mejor dicho, su desventura en el aeropuerto. Imaginen esto, estás a punto de subirte a un avión, probablemente con destino a un lugar exótico para unas merecidas vacaciones o tal vez por trabajo, quién sabe, la vida de una estrella es así de impredecible. Estás emocionada, lista para disfrutar de la experiencia, cuando de repente, ¡bam!, te das cuenta de que algo no está bien. Ese algo, en este caso, era su pasaporte. Según los informes que han circulado, Demet Özdemir, estrella de series como Erken Cikus y Doğu Kaderindir, se encontró en una situación bastante embarazosa en el aeropuerto. Aparentemente, al intentar registrarse para su vuelo, los funcionarios de inmigración le informaron que su pasaporte había expirado. Sí, así como lo oyen, expirado. Una pesadilla para cualquiera, imagínense para una figura pública. La información que tengo es un poco confusa en cuanto a dónde ocurrió exactamente este incidente. Algunos dicen que fue en Turquía, justo antes de abordar un vuelo internacional. Otros murmuran que sucedió ya en el extranjero, quizás al intentar regresar a casa. La verdad es que los detalles precisos son un poco turbios, pero lo importante es que el incidente ocurrió. Y vaya incidente. Ahora puedo imaginarme el pánico que sintió Demet en ese momento. Estar atrapada en un aeropuerto con un pasaporte vencido no es exactamente el plan de viaje ideal. Piensen en el estrés, la frustración, la posibilidad de perder conexiones, la reprogramación de vuelos, un caos total. Además, para alguien como Demet, cuya imagen pública es tan importante, la vergüenza de que algo así se haga público debe haber sido considerable. Pero ¿cómo llegó Demet Özdemir, una persona que seguramente viaja mucho, a pasar por alto algo tan importante como la fecha de vencimiento de su pasaporte? Bueno, todos somos humanos y los errores ocurren. Tal vez tenía la mente ocupada con mil cosas, filmaciones, proyectos, entrevistas, la vida personal, ya saben, todo el torbellino que conlleva ser una celebridad. Es fácil dejar pasar detalles cuando tienes una agenda tan apretada. Además, la vida de un actor o actriz como Demet está llena de responsabilidades, viajes relámpago y compromisos que pueden hacer que una persona pierda la noción del tiempo y pase por alto algo tan importante como la fecha de vencimiento de un pasaporte. Sumado a la presión constante de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, los actores y actrices suelen delegar tareas importantes a sus representantes o asistentes personales. Sin embargo, en este caso, parece que la responsabilidad de verificar la validez del pasaporte recayó en Demet y, lamentablemente, lo olvidó. Además, hay que tener en cuenta que la pandemia trastocó los planes de viaje de muchas personas. Tal vez Demet tenía previsto viajar antes y, debido a las restricciones y cancelaciones, pospuso sus planes y simplemente olvidó revisar la fecha de vencimiento de su pasaporte. Es una posibilidad. La pandemia generó un caos generalizado, con cambios constantes en las regulaciones de viaje y restricciones fronterizas. Muchos vuelos fueron cancelados o reprogramados, y las personas tuvieron que adaptarse a nuevas normas y protocolos sanitarios. En este contexto, es comprensible que Demet haya perdido la noción del tiempo y haya olvidado renovar su pasaporte. Lo que sí es cierto es que esta situación puso a Demet en una posición muy incómoda. Como figura pública, cualquier cosa que le suceda tiende a ser noticia. Y por supuesto, este incidente no fue la excepción. Los medios de comunicación turcos recogieron la historia rápidamente, y las redes sociales se inundaron de comentarios y memes al respecto. Imaginen la cantidad de mensajes que debió recibir Demet en sus redes sociales, desde comentarios de apoyo hasta críticas y burlas. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser abrumadora, y un simple error como este puede convertirse en un escándalo mediático. Algunos usuarios se burlaron de la situación, diciendo cosas como: Demet necesita un asistente que le recuerde estas cosas,
o cómo es posible que no se diera cuenta. Otros, en cambio, mostraron empatía y comprensión, reconociendo que a cualquiera le puede pasar. Y por supuesto, no faltaron los teóricos de la conspiración que afirmaban que todo era un truco publicitario. Internet nunca decepciona. La rapidez con la que se viralizan las noticias en las redes sociales puede ser asombrosa. En cuestión de minutos, la historia del pasaporte vencido de Demet se extendió por todo el mundo, generando miles de comentarios y reacciones. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para las celebridades, ya que les permiten conectarse con sus fans y promocionar sus proyectos, pero también las exponen a críticas y juicios constantes. Ahora, ¿cómo se resolvió este embrollo? Bueno, aquí es donde la historia se pone un poco más interesante. Según los informes, Demet, a pesar del pánico inicial, mantuvo la calma y recurrió a sus contactos para encontrar una solución rápida. Al parecer, pudo obtener un pasaporte de emergencia gracias a la intervención de funcionarios consulares. Es impresionante cómo algunas personas tienen la capacidad de mantener la compostura en situaciones de crisis. Demet demostró tener temple y determinación al buscar una solución a su problema en lugar de dejarse vencer por el pánico. Su capacidad para movilizar sus contactos y obtener un pasaporte de emergencia habla de su influencia y de las relaciones que ha cultivado a lo largo de su carrera. No estoy segura de cuánto tiempo le tomó obtener este pasaporte de emergencia, pero imagino que no fue un proceso fácil ni rápido. Es probable que haya tenido que lidiar con trámites burocráticos, largas filas y la presión del tiempo. Pero al final, logró superar el obstáculo y pudo continuar con su viaje. Los trámites burocráticos pueden ser un verdadero dolor de cabeza, especialmente cuando se necesita un documento con urgencia. Es probable que Demet haya tenido que presentar una serie de documentos, completar formularios y esperar largas horas para obtener su pasaporte de emergencia. Sin embargo, su perseverancia y la ayuda de sus contactos le permitieron superar estos obstáculos y continuar con su viaje. Lo que me pregunto es si este incidente afectó mucho sus planes. ¿Tuvo que cancelar compromisos? ¿Perdió oportunidades importantes? ¿Se retrasó su trabajo? No lo sé con certeza, pero es muy probable que haya tenido algún impacto en su agenda. En la vida de una celebridad, el tiempo es oro. Cada minuto cuenta y cualquier retraso o cancelación puede tener consecuencias importantes. Es probable que Demet haya tenido que reprogramar citas, reuniones y compromisos laborales debido a este incidente. Sin embargo, su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas le permitieron minimizar el impacto en su agenda y cumplir con sus responsabilidades. Más allá del drama personal de Demet, este incidente nos deja una lección importante a todos: la importancia de revisar la fecha de vencimiento de nuestros documentos de viaje. Sé que puede parecer algo obvio, pero a veces, en medio del ajetreo de la vida diaria, se nos olvida. Y las consecuencias de un pasaporte vencido pueden ser bastante graves, especialmente si tienes planes de viajar al extranjero. No solo se trata de la frustración de perder un vuelo o tener que cancelar un viaje, sino también de los posibles problemas legales y de inmigración que pueden surgir. Un pasaporte vencido puede impedir que entres a un país extranjero, que obtengas una visa o que regreses a tu país de origen. Así que si tienes un viaje planeado en el futuro cercano, te recomiendo que revises tu pasaporte, tu visa y cualquier otro documento importante lo antes posible. No esperes hasta el último minuto porque si hay algún problema, es mejor tener tiempo para solucionarlo. Verifica la fecha de vencimiento, asegúrate de que tu pasaporte tenga suficientes páginas en blanco y comprueba que tu visa sea válida para el país que vas a visitar. Si encuentras algún problema, ponte en contacto con la embajada o el consulado correspondiente para obtener ayuda y asesoramiento. Además, es una buena idea tener copias digitales de tus documentos importantes en tu teléfono o en la nube, por si acaso pierdes los originales. También es útil informar a tu banco y a tu compañía de tarjetas de crédito sobre tus planes de viaje, para evitar que bloqueen tus tarjetas por actividades sospechosas. En caso de emergencia, tener copias digitales de tus documentos puede ser de gran ayuda para identificarte y obtener asistencia. Informar a tu banco sobre tus planes de viaje evitará que bloqueen tus tarjetas por seguridad, lo que podría dejarte sin acceso a tus fondos en el extranjero. Y hablando de viajes, ¿cuál es el destino de ensueño de Demet Özdemir? No lo sé con certeza, pero me imagino que le encantaría visitar lugares exóticos como Bali, las Maldivas o las islas griegas. También podría disfrutar de ciudades culturales como Roma, París o Kioto.
Quién sabe, tal vez después de este percance con su pasaporte, decida tomarse unas largas vacaciones para relajarse y recargar energías. Bali es conocido por sus playas paradisíacas, sus templos antiguos y su cultura vibrante. Las Maldivas ofrecen paisajes impresionantes, aguas cristalinas y resorts de lujo. Las islas griegas son famosas por su arquitectura blanca, sus playas de arena fina y su rica historia. Roma, París y Kioto son ciudades llenas de arte, cultura y gastronomía, que ofrecen experiencias inolvidables a los visitantes. En fin, la historia de Demet Özdemir y su pasaporte vencido es un recordatorio de que incluso las celebridades más exitosas y glamurosas son humanas y cometen errores. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de evitar que se repitan. Y por supuesto, mantener la calma y buscar soluciones cuando las cosas no salen como esperamos. La vida está llena de imprevistos, y es importante tener la capacidad de adaptarse a los cambios y superar los obstáculos. Demet demostró tener estas cualidades al enfrentar su problema con el pasaporte vencido y encontrar una solución rápida y eficaz. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia de drama aeroportuario y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos hablado sobre el incidente de Demet Özdemir con su pasaporte vencido, las posibles causas de este error, las reacciones en las redes sociales y la importancia de revisar la fecha de vencimiento de nuestros documentos de viaje. También hemos reflexionado sobre la humanidad de las celebridades y la necesidad de mantener la calma en situaciones de estrés. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Significa mucho para mí. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Alguna vez han tenido un problema similar en el aeropuerto? ¿Qué harían si se encontraran en la situación de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Tengo un montón de contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.